Su abuelo era español, su madre es diabética y su padre no tiene antecedentes. ¿Alguna teoría? Preguntarle si ella no padece de diabetes. ¿Mandé? Eh, si ella no padece de diabetes. Muy bien. Siguiendo con el interrogatorio, pues es originaria de la Ciudad de México, es residente de Puebla, católica, casada, 3 hijos, contadora de profesión, tiene un nivel socioeconómico alto y nos dice que antiguamente y hasta la fecha practicaba ciertos deportes. Natación, el salto ornamental, son los clavados, voleibol y gimnasio. Dentro de los antecedentes personales patológicos, no tiene ningún crónico degenerativo. En la empresa en la que trabaja cada 6 meses le hacen hacerse estudios completos. Los últimos no revelaron nada. Lo que sí es que últimamente, que ahorita está en seguimiento con su médico familiar por una vista cansada. En sus quirúrgicos tiene antecedente de una cesárea por restricción del crecimiento intrauterino. El resto ha sido negado. Las transfusiones negadas, alergias negadas. Y los traumáticos, dice que a los 10 años tuvo una fractura de tobillo de manejo conservador. Muy bien. ¿Qué harían después de esto? ¿O en qué pensarían? ¿O qué le pedirían? ¿Nadie? ¿En serio? Nada más con la pura presentación clínica hay un síndrome que deberían haber pensado, que es súper común. Se los voy a regresar nada más para que lo vean. Puedes preguntar cómo es la sensibilidad ósea, si es de arriba. Ah, no. Porque nos refirió que era primero en las manos, ¿no? Entonces, pues en un trastorno, en un síndrome sensitivo, no sé, tal vez en túnel del carpo. Muy bien. Ese es el primer diagnóstico que todos pensamos. Entonces, si ya tienen todo su interrogatorio, recuerden, lo primerito es explorar al paciente. Muy bien. Dice que hace 3 meses inició con padecimiento, sobre todo en las tardes, era cuando salía a trabajar, era cuando tenía mucho esa sensación. De momento había días que aparecía, había días que no, había veces que desaparecía por semanas. Y complementariamente, pues nos refiere mucho a la vista cansada y el dolor ocular. Ella lo refiere a que ocupa muchas computadoras y está hasta altas horas de la noche ocupando las mismas. En la exploración física se encuentra debilidad en las extremidades superiores, un 4 de 5, sobre todo en la fuerza distal. Encontramos unos reflejos de estiramiento muscular hiperreflécticos. Tiene parestesia, es decir, tiene hormigueo en los miembros superiores. Y hacemos pruebas para el túnel carpiano, que si recuerdan, pues la de Tinel, la de Fallen, ya sea la original o la modificada, y la de Duncan. Muy bien. Ya llevamos un musculoesquelético, ¿no? ¿O todavía no llevan musculoesquelético? Ya. Ah, muy bien. Esas pruebas sí apréndanselas, porque son las que les van a preguntar sí o sí en el internado. Y más si llegan a rotar por ortopedia, porque es de lo que más se diagnostica y es la principal afección del nervio periférico. Pero bueno, hicimos las pruebas están negativas.
¿Qué harían después? ¿Qué pedirían? ¿Qué harían? ¿Qué preguntarían? Clínicamente, ¿de qué nos está hablando? ¿Clínicamente tendrían algún diagnóstico? ¿Algún síndrome que integrarían? Pues como dice la compañera, tal vez sí sospecharía de un síndrome del carpo. Un túnel del carpo, muy bien. ¿Qué tipo de neurona es el nervio mediano? Es un síndrome, bueno, neurona motora superior. Inferior. Ah, ok. Tenemos, aquí es un síndrome clásico de motoneurona inferior. Muy bien. Lo único que está raro en este síndrome de motoneurona inferior es que los retos están alterados. Lo esperado sería que estuvieran hiporreflécticos. Sin embargo, aquí están hiperreflécticos. Muy bien. Entonces, aunque se está comportando clínicamente como un síndrome de motora inferior, tiene algunas cosas que no cuadran. ¿Va que va? Entonces, acude con un reporte que le pidió su médico familiar de biometría, química sanguínea y pruebas de función hepática sin alteraciones. ¿Pedirían ustedes algo? ¿No podríamos pensar también en esclerosis múltiple? Muy bien. ¿Por qué? Por el cuadro, ¿no? Hay un trastorno sensitivo motor y que sus reflejos están aumentados. Y tal vez el curso pues, de la patología. Muy bien. Sí, de hecho, sí tiene un cuadro que sería muy similar al de esclerosis múltiple, pero no es tan común. Bueno, no sé si lo leí, pero creo que los españoles tienen un poco más de índice de ese padecimiento. Y creo que su Muy padre bien. dice, ¿no? Que era español. Muy bien. Si bien digo, sí concuerda con un cuadro de esclerosis, no sería lo más común. Aquí algo que se tienen que fijar mucho es el tipo de deporte que hacía. Voleibol, gimnasio, salto ornamental. Tiene antecedentes de un padecimiento de columna, sobre todo de columna cervical. Si afectamos las raíces cervicales, vamos a tener síntomas sensitivos y motores a nivel de las extremidades superiores. Muy bien. Y pues ella tiene, y recuerden que la columna cervical es raro que se afecte en edades tardías. Y si se afecta en edades tardías, siempre va a ir acompañado de una patología lumbar predominante. Es decir, el paciente se va a llegar quejando de patología lumbar, tú le haces su estudio y resulta que tiene también afectación cervical. En los jóvenes, pues ese sería, el cervical se va más orientado hacia algún trauma, hacia alguna caída o hacia los deportes. Bien. Si recuerdan, en la clase anterior les hablaba de sobre todo en salto ornamental, los traumas cervicales por fuerza axial, principalmente zambullidas. Muy bien. Entonces, clásicamente, lo primero que deberían de pensar ustedes es una clínica de patología cervical, ¿no? Entonces, si fuera una patología cervical, ¿qué pedirían para corroborar su diagnóstico? Todo es una resonancia magnética cervical. Una resonancia magnética. ¿Qué otra cosa podrían pedir para corroborar o inclusive para descartar la esclerosis múltiple? ¿Qué estudio nos permite ver el comportamiento de las fibras nerviosas?
una electromiografía. En este caso, pues, si están pensando en esclerosis múltiple, pues, descartar los potenciales abocados, ¿no? Que nos permitiría ver, ¿cómo se llama? El daño al nervio. Entonces, bueno. ¿A nadie le llamó la atención los ojos? Siempre que un paciente refiere a dolor ocular, y de hecho si tomaron clases con Ansures lo que siempre dice, si tenemos a alguien que tiene vista cansada, si tiene dolor ocular, recuerden que el ojo es de los órganos más delicados y más valiosos que tienen los pacientes. Entonces, ante alguna afección que cause dolor, es una indicación para una referencia inmediata con el oftalmólogo. En este caso, la paciente tenía vista cansada. ¿Qué debimos haber preguntado? ¿Su vista cansada simplemente siente ardor en los ojos o tiene borramiento de la vista o se le nubla la vista? Si tiene vista borrosa, igual es un signo de alarma para derivar a oftalmología. Y si no lo quieren derivar, mínimo es una indicación para revisar el fondo de ojos, siempre revisar los ojos. En este caso, pues precisamente lo que hicimos fue buscar el fondo de ojo y encontramos esto. Alguien sabe interpretar estas imágenes, ya lleva un oftalmo, ¿no? También. ¿Cómo ven este fondo de ojo? Para empezar, ¿lo ven normal o anormal antes de dar un diagnóstico? Alcen la mano los que lo vean normal. Alcen la mano los que lo vean anormal. ¿Por qué lo ven anormal? ¿O qué le ven de raro? Por ejemplo, yo podría observar que la esclera se encuentra como amarillenta, no es el color correcto. Ok, muy bien. El reflejo del anillo de cobre, pues incluso se ve incluso como verdecito. Muy bien. ¿Qué otra cosa le pueden ver a ese fondo de ojo? Bueno, no sé si lo que se encuentra bien en la imagen, bueno, la mácula, la que está en medio, Uh-huh. está muy oscura. Muy bien. Ese agujero recibe el nombre de escotoma. Y propiamente el escotoma nos va a dar un defecto campimétrico. Si nosotros viéramos esa imagen, aparte de que lo tenemos que mandar con el oftalmólogo, ya lo dije, ya lo había dicho, un buen punto de práctica clínica sería mandarle a hacer una campimetría o tan siquiera preguntarle al paciente, ¿ve bien? ¿No siente como que alguna parte del ojo se le oscurece? Cuando son pérdidas visuales por cuadrantes, sobre todo los bitemporales, a veces los pacientes no los perciben tanto, pero o no lo interpretan como una pérdida visual, pero sí lo interpretan como una pérdida de la visión periférica. De momento se le borran las cosas o las personas desaparecen a los lados. Y sobre todo lo van a notar cuando manejan. Cuando la persona va conduciendo, pues va a decir que se saltó un alto, va a decir que se saltó un tope, que no vio una moto, y no es que no haya visto la moto, sino que se le está borrando. Eso cuando son laterales, cuando es pérdida de la visión periférica. Pero cuando es una pérdida de la visión central, paracentral o ecocéntrica, muchas veces el cerebro no lo interpreta bien, no lo reconoce o simplemente no le toma importancia. De ahí la importancia de explorar siempre el fondo de ojo del paciente. En este caso, le mandamos a hacer una campimetría
y efectivamente tenemos una zona oscura, una zona de pérdida de visión. Bien. Y efectivamente vamos a hacer una ¿Qué pasó, Dairon? ¿O quién levantó la mano? Yo sé. No. Aparte de lo que te mencioné, Ujú. arribita, ¿esos serían microaneurismas, los que se ven en la campimetría? ¿O eso es aparte? A ver, ¿de dónde? ¿En esta parte? Ajá. No. O sea, bueno, no sé si en la campimetría se puedan ver los microaneurismas, ya como tal. No, hasta donde yo sé, no. Lo que vas a ver en la campimetría, o sea, la campimetría lo que va a hacer es que le va a ir afectando, le va a ir aventando estímulos luminosos al ojo y va a ir percibiendo si toda la retina recibe toda la información o si hay zonas de pérdida de visión parcial o, o profunda. En este caso, pues lo que es más grisecito nos habla de una pérdida parcial. Usualmente esas pérdidas son imperceptibles para el paciente, pero entre más oscuro se vuelva en la campimetría, nos habla de una pérdida. Es como una pantalla de LED de las grandotas. Cuando hay focos que ya no se prenden y pues se ve la zona oscura o va cambiando de color o tiene otro tipo de color. Algo muy importante, la campimetría es un estudio indirecto, por lo tanto, si bien es sensible, es muy poco específico. Y también su gran problema junto con el ultrasonido es que son operador dependiente. Pero sí es una muy buena observación. También ha tenido pérdida en los cuadrantes superiores, pero sobre todo ha sido concéntrico. Muy bien. Te mandamos a hacer una resonancia y pregunta, cuando ustedes llevaron imagen, ¿les enseñaron a interpretar las diferentes secuencias de la resonancia? Porque bueno, no sé si lo sabían, pero la resonancia tiene como que varias fases, varios cortes y con como filtros. Dependiendo del filtro que le pongas, puedes ver una cosa u otra. ¿Quién les dio imagen? No. Juan Carlos. Ah, entonces no les enseño. Bueno, si quieren luego, si quieren y me dicen, les enseño como a diferenciar los diferentes cortes de la reso. Pero bueno, esta resonancia es una resonancia de columna cervical, porque sospechábamos de una columna cervical, que es lo que llegó con nosotros. Y también le tomamos del cerebro. Aquí ya se los filtré. El que tenemos aquí, es un corte en T2, que nos va a ayudar a ver específicamente zonas de edema, zonas de acumulación de líquido. Esta es una T1, que es un corte ya más anatómico, que es lo que vamos a ver muy parecido a la tomografía. Las estructuras lo anatómicamente más reales posibles. Y este es un corte que se llama T2, que igual nos va a ayudar a ver líquido, pero con una secuencia que se llama FLAIR. Se escribe FLAIR, se pronuncia FLAIR. Y el FLAIR, a ver un segundito. Y el FLAIR lo que hace es que apaga la señal del líquido cefalorraquídeo, haciendo que se vea negro. Muy bien, si lo ven en el espacio subaracnoideo, se va a ver negro. ¡Ah! Y bueno, diagnósticos. ¿O qué para empezar, qué ven en la tomografía, en la resonancia? Ambos son cortes coronales, columna cervical, C1, C2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, soy inmenso. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, T1, T2, T3, T4. Y es igual, es un corte coronal. Más o menos estamos a mitad en el septum interventricular. Eso es el ventrículo. Tenemos parte del cuerpo calloso. Y estamos básicamente sobre la hoz. ¿Alguien ve algo? ¿Alguien le ve algo de raro a la médula, al cerebelo que se alcanza a ver ahí? Los puntos blancos, ¿de cuál? ¿De la cervical o la cerebral?
Bien. Ok. De la En la cervical, sí tiene cervical. la cervical sí tiene algunos puntos blancos que se ven acá en los cuerpos. Es remodelación ósea, que puede ser consecuencia del trauma inducido por deporte que ha tenido la paciente. Acá esos puntos dices, los de los cuerpos vertebrales, ¿o cuáles? Ah, ok. Esos son por degeneración. Pero a pesar de que tiene un remodelamiento óseo, sus discos se ven bastante bien. Igual un poquito aplastaditos, pero ahí se ven. Y los puntos blancos de la resonancia, aquí están. Me preguntan si son calcificaciones. Más o menos, o en qué estamos, o en qué estructura están esos puntos blancos. En el cuerpo calloso. Están sobre el cuerpo calloso, muy bien. Y en efecto, son patológicos. No son calcificaciones. El cuerpo calloso, ¿qué tipo de fibras tiene o qué tipo de sustancia tiene? Blanca, ¿no? Una afectación de la sustancia blanca. Muy bien. ¿Alguien notó estas manchitas blancas que se ven en la médula? ¿O no las habían visto? Aquí se ven ligeramente hiperintensas y aquí también se alcanzan a ver en T1. ¿Sí las ven? Sí, 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 se se ve. Sí, ven. sí. Muy bien. Entonces, esas manchas blancas, acuérdense que la médula debe ser uniforme. Todo debe ser simétrico, bonito en el cuerpo. Si ven algún puntilleo medio raro, ahí pueden se pueden enfocar. Entonces, estas manchas blancas, al igual que las manchas blancas que se ven en el cuerpo calloso, nos habla de una degeneración. En este caso, una mielopatía cervical, es decir, la médula se está degenerando, está perdiendo axones, y en el cuerpo calloso una afectación de la sustancia blanca, igual por degeneración. Entonces, aquí tienen ya el diagnóstico cantado. Una afectación simultánea o sincrónica en dos o más partes del sistema nervioso central, igual a esclerosis múltiple. Ojo que les dije que no era común, más no que no era el diagnóstico. Muy bien. Y como lección general, la esclerosis múltiple fue diagnosticada por este señor. ¿Alguien sabe su nombre? Una participación si me lo dicen en 5, 4, 3, 2, 1. Marpille. Es considerado el padre de la neurología. Es Charcot. Muy bien. Esta pintura está expuesta en París. Se llama Lección Clínica en el Hospital de Saint-Pétri. Saint-Pétri, se me da una jalada así. Ese hospital es muy famoso porque los franceses fueron los reyes de la neurología y de la neurocirugía, históricamente. Y curiosamente la cirugía se tuvo mayor auge en Londres. Pero ese hospital, la Saint-Pétri, vio pasar a muchísimos neurólogos y figuras muy importantes, entre ellas Charcot y Pasteur, que son dos, por decir dos muy importantes. Charcot es considerado el padre de la neurología y fue el primero que describió esta enfermedad, esclerosis múltiple, y tuvo como alumno a gente muy importante. Por ejemplo, a Gilles de la Tourette, el de donde viene el nombre. Y por aquí, a Sigmund Freud, que posteriormente también sería bastante famoso. Pero en este cuadro, por si no lo sabían, aquí están dos de esos científicos y hay muchos otros médicos que se especializaron en neuropatología. Charcot es considerado de los primeros neuropatólogos y de hecho un corte lleva su nombre, el corte de Charcot. Y esta lección en especial nos presenta a una paciente que estaba sufriendo una convulsión y que utilizó
este dispositivo que es un galvanómetro de Galvani, del italiano Galvani, para precisamente medir la electricidad, y que fue el antecesor y el bisabuelo de la electromiografía. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de esclerosis múltiple. Pues no le hagan caso. Bueno. Y bueno, la enfermedad de esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad inflamatoria y es el prototipo y modelo principal de las enfermedades desmielinizantes. Muy bien. Su definición clásica que hizo Charcot en 1880 nos dice que es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso central. Va a conducir a grandes lesiones focales en la sustancia blanca del cerebro y la médula espinal, caracterizados por un proceso de desmielinización primaria con un grado variable de pérdida axonal. Muy bien. Originalmente se describió sustancia blanca, sin embargo, actualmente se sabe que también afecta a la sustancia gris. ¿Por qué? Porque la sustancia blanca, ¿quién la produce? En el sistema nervioso central. Los oligodendrocitos. Muy bien. Por la mielina. Por la mielina. Si desmieliniza, va a destruir la mielina y por tanto va a destruir a las células que la producen, que son los oligodendrocitos. Muy bien. Y es por eso que no afecta al sistema nervioso periférico, porque en el sistema nervioso periférico las encargadas son las células de Schwann. Y antiguamente se creía que solamente en la sustancia blanca había oligodendrocitos. Actualmente se sabe que también en la sustancia gris, aunque en menor medida y con una menor producción de mielina, también existen los oligodendrocitos. Sobre todo en la corteza, en los núcleos de la base y en los arcos posteriores de la médula espinal. Esta enfermedad va a estar caracterizada por una inflamación, una neurodegeneración y posteriormente una cicatrización, que en el sistema nervioso central se conoce como gliosis. Muy bien. Y son las lesiones características de esta enfermedad. Y es la principal causa de discapacidad neurológica no traumática en adultos jóvenes. Pregunta de examen. La historia, pues el caso lo describió Charcot en esta paciente que fue habitante de los Países Bajos y que actualmente es conocida como la patrona de los enfermos crónicos y de todas las enfermedades crónicas en general. Inicia a los 16 años con una caída mientras patinaba sobre hielo y posteriormente desarrolló una ceguera, afectando solamente un ojo, parálisis y dolor. Charcot correlacionó los clínicos, posteriormente esta mujer murió y en el 68 Charcot relacionó estos signos y síntomas con cambios neuropatológicos post-mortem, lo que conocido como las placas escleróticas, actualmente conocidas como placas oligoclonales. Pregunta de examen. Y propuso una teoría clásica, que esta la preguntaron en el ENAR hace 2 años, que es el nixtamus, el temblor de intención y el lenguaje escándido. Afecta alrededor de 2 millones de personas en el mundo y afecta sobre todo a pacientes adultos jóvenes. Acá en México la literatura nos dice que es entre 20 y 40 años, a nivel global de 20 a 50 años, afectando sobre todo a mujeres en una proporción de 3:1. Nos dice que hasta el 60% de los pacientes que tienen esclerosis múltiple van a ser mujeres. Pero ojo, y es algo muy importante, si bien las más afectadas son las mujeres, los que tienen peor pronóstico son los hombres. La prevalencia en Latinoamérica va de 2 a 13 casos, por cada 100,000 habitantes. Y en Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda, de 590 casos por cada 100,000 habitantes. Estamos hablando que son casi 50 veces más los que afectan en el viejo continente y en Norteamérica. ¿Por qué? Porque ser latino es un factor protector contra esta enfermedad. Esta enfermedad es especialmente común en blancos y sobre todo descendientes de caucásicos. Y también suele tener peor pronóstico y ser más común en gemelos. Eso se ha estudiado que inclusive no importa que seas latino o seas blanco, siendo gemelo monocigoto, es decir, univitelino, tienes mayor probabilidad de tenerla. La incidencia, como les comentaba, pues es baja en grupos raciales no caucásicos, sobre todo latinos y afroamericanos y africanos, tenemos bastante protección. Y se sugiere que es debido a que los portadores de apolipoproteína E4, que también sirve para otro tipo de enfermedades musculares, tienen mayor probabilidad de tener una enfermedad grave. Muy bien.
Los estudios de asociación del genoma completo demuestran una asociación significativa con múltiples genes, sobre todo aquellos relacionados con el complejo mayor de histocompatibilidad. Muy bien. Ahí vienen todos los que se pueden ver afectados. Y algo muy importante y que sí tiene que tener relevancia, sobre todo en nuestro contexto, que están implicados en el metabolismo de la vitamina D. Estos genes que ayudan al procesamiento de vitamina D se han asociado con esclerosis múltiple. Entonces, pacientes con deficiencia de vitamina D pueden llegar a tener este tipo de padecimientos y que tiene que ver en países de bajos recursos o en vías de desarrollo. Los factores de riesgo, pues sexo femenino, deficiencia de vitamina B, como les había comentado, tener historial de abuelos o de primera línea que hayan tenido la enfermedad, o tener abuelos o igual familiares de primera línea, sobre todo llegando hasta abuelos de origen caucásico, como el caso de la paciente que les presentamos. El tabaquismo y tiene una gran predominancia por la zona que naciste, y curiosamente tiene como factor de riesgo nacer en mayo. Se ha demostrado que pacientes que tienen esclerosis múltiple comparten como común haber nacido en mayo. Una curiosidad. Muy bien, entonces, están, como les comentaba, están asociados principalmente con alelos de la clase tipo 2, del complejo mayor de descompatibilidad, y también tiene una gran relación con virus, sobre todo el virus del herpes 6, el virus del sarampión, y también, y siendo la estrella como todas las enfermedades autoinmunes, el virus de Epstein-Barr. Muy bien. Y esto tiene que ver debido a una pérdida de cierta forma de la autotolerancia. Se ha visto que en gemelos monocigóticos que no están afectados, a comparación del otro gemelo que sí está afectado, va a mostrar una restricción en el encendido y apagado de ciertos genes de células T. Muy bien, entonces esta enfermedad va a estar mediada principalmente por linfocitos. Estos linfocitos T van a tener respuestas anormales y van a desarrollar antígenos contra la materia blanca, especialmente contra la proteína básica de la mielina y la glucoproteína de los oligodendrocitos. Es por eso que va a afectar principalmente a estas células. Muy bien. Y ahora, caray, me falta una... Me movieron esto. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? En resumen, son tres grandes pasos. Inflamación, desmielinización y gliosis. En la primera imagen, pues vemos cómo deben ser las vainas de mielina, ¿no? Las vainas de mielinas producidas por el oligodendrocito, custodiadas a través de la barrera hematocelular por los astrocitos. Recuerden que hay dos tipos de astrocitos, protoplasmáticos y... ¿cuál es el otro? Antonio, ¿cuál es el otro? Fibrosos. Muy bien. En el caso de la materia gris vamos a encontrar principalmente protoplasmáticos, y en el caso de la sustancia blanca vamos a encontrar fibrosos. ¿Qué va a suceder acá? Va a haber una alteración de la permeabilidad vascular, se va a romper la barrera hematocefálica, favoreciendo la diapedesis de linfocitos, sobre todo linfocitos T. En las fases tempranas de la enfermedad vamos a tener predominantemente linfocitos T y con una carencia de células beta, células B o linfocitos B y células plasmáticas. En lesiones antiguas o lesiones crónicas sí vamos a encontrar linfocitos B. Pero aquí las estrellas van a ser los linfocitos T, especialmente los CD4. Muy bien. Entonces, estos pacientes van a tener un infiltrado de linfocitos T, van a afectar y van a destruir a los oligodendrocitos, lo cual va a empezar a causar la pérdida de la vaina de mielina. Esta pérdida de la vaina de mielina va a causar un adelgazamiento de los axones, una interrupción de la transmisión sináptica y una sustitución por astrocitos en un proceso de cicatrización que en el sistema nervioso tiene el nombre de gliosis. Les recomiendo mucho este artículo, está muy bueno. Ahora, el cuadro clínico va a estar caracterizado por todo lo que vimos en nuestro paciente. Vamos a encontrar trastornos sensitivos y motores en uno o más miembros, ya sean superiores e inferiores, no necesariamente tienen que ser simétricos, en el 50% de los pacientes. Y vamos a encontrar neuritis óptica, que es precisamente lo que tuvo esta paciente. Es decir, un paciente que va a tener vista cansada, aborramiento de la vista,
pérdida de la agudeza visual y dolor al movimiento de los ojos. Y que se va a acompañar, no necesariamente, pero usualmente así es, de un, se me fue el nombre de esta cosa. De un escotoma, secocentral, perdón. Y es el 25% de los pacientes y es la manifestación más común de la esclerosis múltiple. Pregunta de Nar. Muy bien. Podemos encontrar diplopia, ataxia, podemos encontrar pérdida del control de los esfínteres, especialmente una vejiga neurogénica, fatiga, disartria, podemos encontrar urgencia miccional. De hecho, es muy común que los pacientes masculinos después de 35, 40 años empiecen a tener síntomas prostáticos, la urgencia miccional, la uresis nocturna, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. La ingurgitación vesical, y todos se van a ir contra la próstata. Pero si esto se acompaña de otros síntomas neurológicos, tenemos que pensar en una esclerosis múltiple. Recordemos que los masculinos vamos a tener peor pronóstico. Podemos encontrar fatiga, disartria, podemos encontrar algún tipo de neuralgias que ya se van a ser muy poco comunes, menos del 10%, sobre todo la del trigémino. Podemos encontrar vértigo, podemos encontrar mareo posicional. Y muy rara vez, muy rara vez, si hablamos de estadios avanzados de la enfermedad, vamos a encontrar signos focales de la corteza, es decir, afasia, praxia, convulsiones, demencias, coreas, rigidez, algún tipo de espectro parkinsoniano, etcétera, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, esta enfermedad tiene un cuadro clínico sumamente amplio, sumamente diverso, y es por eso que también se le conoce como la enfermedad de las 1000 caras, porque debido a que va a afectar directamente el sistema nervioso central, pues su presentación clínica va a ser sumamente inespecífica y que solamente la correlación y un diagnóstico intencionado va a poder dar con su diagnóstico, vaya la redundancia. Es por eso que es sumamente subdiagnosticada en nuestro país. Muy bien. Igual, apenas eso os va a preguntar en internado. La enfermedad de las 1000 caras, la esclerosis múltiple. La gran imitadora, tuberculosis. Entonces, va a tener una clasificación clínica y que de hecho el diagnóstico va a ser principalmente clínico. Vamos a tener 4 fases. Una remitente recurrente, que va a ser la principal, hasta el 85% de los pacientes, y que se va a dar de esta forma. El paciente está bien, empeoran los desaparecen, empeoran, desaparecen, empeoran, desaparecen, empeoran, desaparecen, empeoran, pero nunca tiene una progresión, nunca va a tener una afectación en su discapacidad o va a tener una limitación. El paciente va a decir, pues de momento me siento muy mal, pero ya después estoy bien y mi vida normal. La segunda forma va a ser secundariamente progresiva, que esta es más crónica, se da entre el inicio de la enfermedad y los 20 años después del diagnóstico, y se llama remitente recurrente. ¿Por qué? Perdón, ¿cómo se llama? Secundariamente progresiva. ¿Por qué? Porque el paciente va de momento a aparecer y van a empeorar sus síntomas, pero después de cada crisis va a tener una afectación o va a tener una progresión de la enfermedad. De ahí tenemos el otro, que es el 15% de los pacientes, que se llama primariamente progresiva. ¿Por qué primariamente progresiva? Porque él no va a tener crisis, él no va a tener estos picos de sentirse bien y sentirse mal, sino que no, simplemente va a ir empeorando, poco a poco va a ir empeorando, sin tener una crisis. Y por última, la forma más rara es la progresivamente recurrente. Es decir, el paciente está empeorando, empeora mucho más y regresa a su empeoramiento normal. Muy bien, pero con el tiempo vamos a ir viendo una degeneración del paciente que va a tener intervalos de empeoramiento. Y pues, ¿cómo se llama? Hay 2 tipos raros que esto no necesitan aprenderse o simplemente necesitan saber que existe y que usualmente llevan a la muerte. De hecho, la enfermedad de Valo, que es la esclerosis concéntrica, directamente su diagnóstico es post-mortem. No hay forma de diagnosticarla clínicamente. Y tenemos la esclerosis aguda, que se llama tipo Marburg o enfermedad de Marburg. Esta enfermedad pues va a tener un cuadro, digamos, fulminante, va a tener un empeoramiento muy rápido, de meses, el paciente muere en meses, pero sí se puede llegar a encontrar a través de biopsia. La esclerosis concéntrica, directamente, sobre la plancha lo diagnosticamos.
Muy bien. Hay otro espectro de enfermedades desmielinizantes que es la neuromielitis óptica, conocida como enfermedad de Evic. Esa me imagino que ya la vieron en oftalmo. Se clasificaba dentro del espectro de la esclerosis múltiple, sin embargo, gracias al sobrevenimiento de las técnicas moleculares, se ha visto que su patología es diferente y por lo tanto actualmente se considera como una enfermedad separada. Igual, eso no dicen aprenderse, solo dicen saber que existe y que son diferentes al espectro clásico de la esclerosis múltiple. El diagnóstico, pues principalmente va a ser la documentación de múltiples eventos neurológicos, que el paciente vaya y venga con los síntomas, y va a tener algo muy importante, que puede tener se llama diseminación, puede tener una diseminación temporal o espacial. ¿Por qué temporal? Se define como 2 o más episodios de déficit neurológico separados entre sí por al menos un mes sin nuevos síntomas, sin nueva clínica. Y la otra es la diseminación espacial, que vamos a tener síntomas y signos que indican al menos 2 lesiones independientes del sistema nervioso central, como fue el caso de nuestra paciente. Teníamos una afectación oftálmica y tenemos una afectación a nivel cervical. ¿Va? Y pues, ¿cómo se llama? Los estudios paraclínicos de elección, pues va a ser la resonancia magnética, pues nos va a permitir ver y evaluar correctamente los tejidos blandos. Podemos encontrar bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo, aunque no es tan específico, porque se comparte con otras enfermedades. Podemos ya tener los potenciales evocados para precisamente que nos digan que hay un patrón de desmielinización. Y el estudio de biopsia idealmente se tiene que evitar o se tiene que realizar post-mortem, o solamente cuando haya una duda diagnóstica con otras enfermedades. Que acá en México lamentablemente se hace más de lo que debería, precisamente por la falta de conocimiento sobre esta enfermedad y lo subdiagnosticado que está. Esta tabla no se la tienen que aprender, solamente tienen que saber y jamás olvidar que existe. Queremos diagnosticar esclerosis múltiple, tenemos que buscar los criterios de McDonald's. Yo me lo aprendí por las hamburguesas. Muy bien. Esto no se los vamos a preguntar en el examen, pero sí tienen que saber que existe la escala. Y nos va a hablar del diagnóstico de la esclerosis múltiple, dependiendo de la frecuencia de los ataques y dependiendo del espectro clínico que tenga, que ya lo comentamos, y los hallazgos que vamos a encontrar en la resonancia magnética en las diferentes secuencias, T1, T2, FLAIR, TWI o RAW. Hallazgos imagenológicos. Vamos a encontrar que van a requerir la existencia de una lesión extensa en T2. Recordemos que se llama T2 porque nos va a aumentar la señal del líquido cefalorraquídeo, se va a ver blanco el líquido cefalorraquídeo, en por lo menos 2 de las siguientes áreas. Periventricular, que es alrededor de los ventrículos. De hecho, aquí en este T1 se ve mejor. Aquí se ve, sí logran ver las manchitas blancas en el T2, ¿no? Sí, se ve. Puede ser periventricular, yuxtacortical. ¿Qué es yuxtacortical? Por debajo de la corteza. Sobre todo en las cisuras. En la corte axial nos dice la literatura que se va a ver en forma de U. Si acá sobre la forma de U hay lesión, pues nos podría hablar de esclerosis múltiple. Muy importante, no confundir lo yuxtacortical, que etimológicamente es al lado de la corteza, con lo subcortical. Lo subcortical ya no tiene nada que ver con la forma en U, ya se presentan lesiones más circulares, ovaladas, pero no respetan las cisuras. Infratentorial, por debajo del tentorio, y en la médula espinal, como en el caso de nuestro paciente que tenía unas lesiones de este tipo. Muy bien. Aquí lo que vamos a encontrar es un corte FLAIR y vamos a encontrar los famosos dedos de Dawson, que es la manifestación por resonancia magnética de las bandas oligoclonales o las placas de desmielinación, esas placas que nos describió Charcot, que se ven aquí. No confundir con los dedos de guante, que son señal de edema cerebral, ¿no? En esta resonancia, la resonancia que tenemos principalmente, vamos a tener una afectación periventricular, ¿va? Y de hecho también tenemos un adelgazamiento del cuerpo calloso. Eso es lo que les comentaba, mira. Yuxtacortical, nos forma la forma de U. ¿Sí la ven? Y de hecho acá en esta T2 se ve mucho mejor.
intercepta con otra señal. Pero esta imagen en T1 es bastante bonita, se ve bastante bien. Esta imagen es contrastada, con gadolinio. Y aquí vamos a encontrar otra forma frecuente, que vamos a encontrar un realce en anillo. Hay una mnemotecnia, esa sí sugiero que se las aprendan, que es el Dr. Magical, búsquenla así, que nos habla de las lesiones que van a tener un realce en anillo. Muy bien. Y pues la primera del Dr. Magical, pues son enfermedades desmielinizantes. La D es de desmielinizantes. La R es de lesiones por radiación. La M de metástasis, la A es de abscesos, la G es de glioblastomas, la E es de infecciones, sobre todo aquellas relacionadas con VIH, sobre todo toxoplasmosis, y la C es de contusiones. Muy bien, entonces podemos encontrar todo este tipo de lesiones que nos pueden dar ese realce en anillo. Y como les comentaba al inicio, si bien es sensible, no es específica. Por eso necesita una gran correlación con la clínica del paciente. Aquí vamos a tener las lesiones que vimos igual al inicio. Tenemos que, ¿cómo se llama? Lesiones con señales de mielopatía. Vamos a encontrar un signo muy característico que es el Hoffman. Déjenme ver si les puedo mandar un video al rato para que vean cómo es el reflejo. Y se ve en ese tipo de pacientes como la que tuvimos, que tuvo una afectación superior. Vamos a tener estas secuencias poderadas en T2, T1 y T1 con contraste. Muy bien. Entonces, con T2 vamos a encontrar perdón, vamos a encontrar una lesión acá en el hemisferio cerebral izquierdo y que se va a ver como una lesión hipodensa en T1 y con un ligero realce al anillo, y sin embargo yo diría que básicamente no lo tiene. Muy bien, no tiene realce de contraste. Entonces por eso les digo, si bien nos puedo orientar, no es específico. La clínica va a mandar en neuro. Esta lesión es sumamente más grande, tiene bastante edema y por eso se le conoce como la gran imitadora. Si ustedes ven esta lesión, se la presentan a cualquier médico sin darle un contexto clínico, te va a decir tumor. Muy bien. Y de hecho, debido a la gran cantidad de edema que tiene, está haciendo un desplazamiento de la línea media, está haciendo un síndrome de hipertensión craneal o un efecto de masa en el cerebro. Igual, cualquier médico te va a decir tumor, por eso es importante la clínica. El diagnóstico, pues vamos a encontrar los potenciales abocados que nos van a ayudar a saber el funcionamiento de las vías, sobre todo la sensorial y la somatosensitiva, y el estado de nuestras neuronas motoras. El líquido cefalorraquídeo nos puede llegar a encontrar la presencia de bandas oligoclonales, o podemos hacer una electroforesis encontrando IgG elevado. Muy bien. Esa tablita tómale foto, luego la leen, pero básicamente nos dice cómo va a ser la gestión. Vamos a tener la resonancia magnética positiva, GD es gadolinio, y nos va a decir los criterios. Que vamos a tener una evidencia de que la resonancia magnética nos habla de una eliminación en el tiempo. Aquí van las definiciones. Vamos a ver cómo van a estar nuestros potenciales evocados y qué va a pasar si el líquido cefalorraquídeo es positivo. Este cuadrito está muy bonito, y si tienen sospechas, siempre regresen a esa tablita y les va a decir si tiene su paciente esclerosis o no. Básicamente, con 2 de estos 4 criterios positivos, es un diagnóstico de esclerosis. Esa patología macroscópica, este es un corte de Charcot, se llama corte de Charcot porque es a nivel de los cuerpos mamilares. Aquí tenemos el cuerpo calloso, tenemos una diferenciación de la sustancia blanca y la sustancia gris, y vamos a ver la presencia de las placas oligoclonales, que se ve aquí bastante bien. Muy bien. ¿Sí ven el puntilleo, no? ¿O no? Sí. Cuesta, pero sí. Muy bien, ese puntilleo son precisamente áreas donde se ha perdido la mielina. Este corte se llama corte de Charcot, les digo, fue el que originalmente Charcot describió la esclerosis. Y aquí vamos a tener afectación a nivel de la protuberancia del tronco. Muy bien. De hecho, se ve esta manchita blanca. Y a nivel de la médula espinal, esa sí se ve ya de ver grisácea. Y a médula espinal igual vamos a encontrar una palidez. Y aunque estos son preparados cadavéricos, en cirugía
se ve. Hace poco operamos a una paciente hicimos una instrumentación lumbar y torácica en 2 niveles nada más. Y tenía mielitis, ¿cómo se llama? Tenía esclerosis. Además de la esclerosis, también tuvo un schwannoma a nivel de la médula espinal. Le quitaron el tumor y se veían las placas de la lesión. Bien, aquí en el quiasma óptico también hay afectación del quiasma óptico. De hecho, podemos ver las manchas grisáceas que nos hablan de la atrofia que hay. Y en este corte histológico es muy representativo. Lo morado sería la vaina de mielina. Y si vemos cómo aquí se está perdiendo esta vaina de mielina. Muy bien. Estas placas es a nivel periventricular. De hecho, aquí se ve en el ángulo superolateral del ventrículo lateral. Tenemos esta pérdida de la mielina. Recuerden que aquí vamos a tener cuerpo calloso y bastante sustancia blanca. ¿Y cómo se llama? Y pues vamos a tener esta pérdida, ¿no? Estas de las placas subpiales no le veo tanto caso que lo vean ustedes. Acá en los núcleos de la base, pues como les comentábamos, pues son núcleos de materia gris, tenemos cuerpos neuronales. Actualmente sabemos que hay oligodendrocitos ahí, y específicamente aquí pueden ver perfectamente la lesión. Muy bien. A nivel del tálamo y de los ganglios de la base. ¿Va que va? Esto de las placas activas, pues ya es más específico de patología. Básicamente, como les comentaba, al inicio vamos a tener macrófagos espumosos que van a estar conducidos por los linfocitos T. A nivel tardío vamos a encontrar linfocitos B. Y aquí podemos ver, ¿no? La zona de la mielina y la zona en la que se está perdiendo la mielina. Aquí ponemos, son macrófagos que vamos a encontrar que están teñidas con una tinción que se llama aceite rojo y tiene afinidad por los lípidos. Y básicamente vemos a todos los macrófagos con toda la mielina en su interior. Esta imagen está preciosa. ¿Cómo se llama? Que tenemos a los astrocitos crecidos, están añadidos, están agrandados. ¿Y por qué están agrandados? Porque están en un proceso de reconstrucción. Aquí esta zona se ha perdido la mielina, aquí parte de los axones están perdidos, aquí de hecho hay un vaso, y los astrocitos se han vuelto reactivos, se han activado para ayudar a la reconstrucción. Muy bien. También esta imagen está hermosísima. Pero, bueno, aquí lo único que tienen que saber, pues que la enfermedad es dispareja, no es como que sea así. Histológicamente no es simétrica. Hay zonas que afectan más, hay zonas que afectan menos, dependiendo de los receptores. Y también para eso van a ayudar mucho las tinciones, la inmunistoquímica, en este caso es para CD45. Muy bien. Y pues vamos a encontrar estos linfocitos perivasculares, cómo están rodando, cómo están empezando su proceso de diapedesis para entrar al sistema nervioso central y continuar con la desmielinización. Esta imagen es preciosa. Creo que no hay mejor forma de ver a la esclerosis múltiple que esta imagen. Es una tinción, una impregnación argéntica en el que podemos ver esta zona superior con la mielina intacta. De hecho, los axones se ven como penas, como rayitas. Y sin embargo, vemos aquí abajo, no solamente vemos una pérdida de la mielina, de ese fondo amarillo, sino que también vemos un adelgazamiento de los axones, que posteriormente y en enfermedades muy activas terminan con la destrucción de los mismos. Hay algo que se llama clasificación de Sedón. Búsquela porque así se llega a preguntar. Y por cuando lleguen al internado se va a ver bien mamones si la dicen. Y aquí podemos ver la tinción con un tinte que se llama azul rápido, de Luxol violeta. Y pues vamos a encontrar igual esta zona de pérdida de la mielina y una zona que no está afectada. Y pues bueno, estas igual son tinciones especiales para el daño de la proteína, una micrografía electrónica en el que precisamente vemos cómo el axón está desmielinizado y apenas si quedan restos de la mielina. Muy bien. Podemos ver cómo el macrófago está rodeando a la fibra de la mielina para pasar a matarla. Y aquí está muy bonito. Si bien se dice que las neuronas no se pueden reconstruir, a pesar de la pérdida de los axones,
el cuerpo va a intentar recuperar. Lamentablemente el sistema inmune lo va a dejar, pero las neuronas van a intentar dirigir otra vez un crecimiento del axón y de la mielina. Esto no solamente se da en este tipo de casos, también se da en pacientes que tienen un efecto de traumatismo. Por eso ustedes, siempre que llegue un paciente con un historial de trauma, por ejemplo, tuvimos apenas a un niño, se llama, te iba a decir el nombre, tuvimos un chavo de 17 años, le dispararon, si bien la bala no tocó la médula espinal, recuerden que el daño de la bala no solamente es por destrucción, sino también por calor. La bala quemó la médula espinal y hizo una sección de la médula espinal, y pues obviamente se espera que de S1 para abajo, de L1 para abajo, el niño no tenga ningún tipo de movimiento ni sensibilidad. Sin embargo, ahorita apenas vino a consulta y tiene movimientos, puede mover su rodilla, puede medio tener fasciculaciones en tobillos, tiene cierta sensibilidad, sobre todo al tacto grueso. Entonces, aunque imagenológicamente no tiene conexión medular, la médula está seccionada completamente, hay algunas fibras que siguen vivas, y esas fibras tienen neuronas funcionantes que están intentando volver a conectar a la médula. Por eso es importante que los pacientes, sobre todo durante los primeros 6 meses al año, tengan mucha rehabilitación para evitar la pérdida de estas neuronas que siguen trabajando. Y bueno, igual más imágenes, ¿no? De cómo se adelgazan los axones y se pierden debido a la falta de mielina y cómo está marcada esto. Esto es muy importante porque puede llegar a confundirse inclusive con tuberculomas. Cuando ya son placas antiguas, puede haber un colapso de la necrosis que hay ahí y puede generar cavitaciones, como la que vemos aquí. Muy bien. Otra enfermedad con la que podrían hacer diagnóstico diferencial. Y bueno, ya de ahí pues son más de lo mismo. La evaluación clínica pues va a depender del número de caídas. Vamos a utilizar esta escala, que es la expandida de discapacidad, y vamos a secuenciar la resonancia magnética para darle una valoración a nuestro paciente, desde una exploración normal hasta una muerte por esclerosis múltiple. Y va a estar definida por el cómo está ella, cómo está él. Si la incapacidad es leve o moderada, pueden utilizar la escala de la Cruz Roja para incapacidad. Ya hay aquí unos criterios. Igual, lo importante es que sepan que esto existe. Muy bien. Y importante que sí me interesa que sepan, el tratamiento va a estar enfocado a ayudar a los brotes, prevenir la discapacidad debido a los brotes. Vamos a tener terapia modificadora de enfermedad para evitar que se perpetúe este proceso, y sobre todo el sintomático, quitar la parestesia, quitar el dolor, y la rehabilitación, lo más fundamental para beneficio a nivel físico y psicológico. Aquí sí quiero hacerles el apunte porque lo pueden llegar a necesitar, sobre todo en su servicio social. Podemos tener brotes o ataques, los cuales van a ser bastante escandalosos y se van a tratar con esteroides. Muy bien. Sobre todo corticosteroides en altas dosis. Puede ser vía oral, intravenosa, idealmente de 3 a 5 días. Y de forma estándar, 1 miligramo de metilprednisolona por cada kilogramo de peso. Muy bien, ese es el tratamiento para evitar el deterioro. Ya dentro de los modificadores de la enfermedad tenemos varios. A nivel México, el más común es el acetato de clatiramar, y es la administración subcutánea. Este es el preferido porque nos dice que hasta en un 30% puede reducir la sintomatología y el resto de brotes. Pero debido a que estamos en México, lo más común que vamos a encontrar es ciclofosfamida. De ahí, si tienen pacientes con dinero, podemos utilizar interferones o algún otro tipo de medicamentos. Aquí tenemos algunos de ellos. Y el pronóstico. La mayoría de los pacientes van a acabar padeciendo discapacidad neurológica progresiva y van a morir de eso. A los 15 años de evolución, el 80% van a requerir ayuda para la deambulación. Pronósticos desfavorables, pacientes menores de 40 años, entre más jóvenes, peor pronóstico van a tener. Si debutan con síntomas motores, cerebelosos o de trastornos de esfínteres.
Si tenemos episodios frecuentes, más de 2 o 3 al mes en los primeros años de la enfermedad, breve intervalo, como les comentaba, revisiones incompletas y ser hombre. Y pues bueno, básicamente eso sería todo. Y nada, chicos. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo dijiste que se llamaba el signo de los dedos? Perdón, ¿cómo otra vez? No te escuché. ¿Cómo dijiste que se llamaba el signo de los dedos? Para esto o para la... ¿Cómo se llama? Para el edema. No, para esto. Para el edema son los dedos en guantes y para esto específicamente son los dedos de Dawson. Va, gracias. Gracias. Dawson. Se escribe Dawson. O, según ya se pronuncia Dawson. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, ninguna, todo claro. Vale, pues chicos, nos vemos. Espere, les voy a mandar una lista de películas que tienen que ver. Y tienen que hacer un reporte de una cuartilla de cada una de ellas. Y les adelanto. El examen va a ser en un mes. Empiecen a leer el CTO. Si obtengo más información de lo que trae el examen, pues ya les digo. Pero de cajón, viene del CTO. ¿Va? Entonces, para que no los agarren desprevenidos. Vale, chicos, descansen y buena semana. Gracias. Igualmente.